Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Julio César Sosa y les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del CICATA de Querétaro. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Regina Hernández Gama. Ella es químico bacteriólogo, parasitólogo, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, maestra en Ciencias Químico-Biológicas y doctora en bioprocesos también del IPN. Realiza investigación en microbiología enfocada a comunidades microbianas, metabolitos microbianos, probióticos, genómica y biomasa. Actualmente es profesora investigadora del área de biotecnología en el CICATA Querétaro e imparte las materias de bioquímica, bioinformática y sustentabilidad. El día de hoy nos va a hablar del tema resistencia a los antibióticos, perspectiva desde una salud. Al finalizar su plática tendremos una sesión de preguntas. Adelante, profesora. Muchas gracias, Julio. Gracias por la presentación y agradezco a cada asistente a esta presentación. A continuación, bueno, les voy a compartir alguna información que he estado revisando recientemente y que considero que puede ser de interés común a todas los participantes de cualquier área e incluso, bueno, pues de cualquier lugar que nos visiten. Ya comentaron mi nombre y el título de esta ponencia. El contenido de esta presentación va a ser hablar en primera instancia de una salud y posteriormente voy a hablarles sobre la resistencia a antimicrobianos. Y voy a abordar de manera general las causas, las consecuencias, posibles soluciones y algunas implicaciones éticas. Bueno, para comenzar, quiero platicarles sobre el concepto una salud, que proviene de este vocablo, es una traducción literal de esta expresión que se ha acuñado que es One Health. También se puede traducir o se puede encontrar en la literatura como una sola salud. ¿Y a qué hace referencia este concepto? Pues hace referencia a la interdependencia que hay entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Como se presenta en este esquema, muy bonito que me gustó, que presento a la izquierda, pues esta es una correlación muy importante que no puede desvincularse tal como lo hemos pretendido hacer en algunas ocasiones. Y bueno, esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque todos los seres vivos estamos conectados y dependemos de los mismos recursos para vivir y para tener una existencia saludable. En la imagen de la derecha, que también es una imagen que me gusta mucho, vemos a una ave bebiendo el agua y en este mismo concepto yo les pediría reflexionar respecto del agua. El agua, no tenemos una agua que sea para los animales, una que sea para los humanos, aunque realmente en nuestra normativa sí la dividimos. El planeta y los ciclos biogeoquímicos finalmente se encargan de que se recircule y eventualmente toda el agua regresa a todos los organismos, incluidos nosotros. Aquí hay algunos datos importantes de la OIE, que es la Organización Internacional de Sanidad Animal, y que nos pueden hablar un poco de por qué es importante este abordaje del concepto de una salud. El 60% de los patógenos que nos causan enfermedades a los humanos vienen desde las enfermedades o desde los animales, ya sean animales domésticos o animales salvajes. El 75% de las enfermedades emergentes también vienen de animales y se estima que cada año pueden surgir 5 nuevas enfermedades, de las cuales aproximadamente de cada 5, 3 de ellas también tienen un origen animal. El 80% de los patógenos que son de preocupación al respecto de bioterrorismo también tienen un origen animal. Y al mismo tiempo que estamos preocupados por todo este tema de salud, debemos estar muy interesados en incrementar la producción de proteína para solventar las necesidades nutricionales de una población creciente a nivel global. Estas enfermedades en animales también representan una buena parte de las pérdidas económicas para los productores. Al respecto del ambiente, bueno, pues recientemente hay un creciente interés por entender cuáles son estas interrelaciones entre los ecosistemas y la salud en general. Y finalmente, en el plano económico, bueno, ya había hablado de las pérdidas, pero también es muy importante resaltar
que el 75% de las personas más pobres de este planeta, es decir, aquellos que sobreviven con menos de $2 al día, dependen sus ingresos principalmente de actividades agrícolas y ganaderas. Hoy en día, pues estamos inmersos todavía en lo que queremos creer que ya es un poco el final de esta pandemia de COVID-19, y digo queremos creer porque nadie tiene esta certeza. Y bueno, cuando se hizo esta última inauguración de una reunión importante sobre el tema de una sola salud, el director de la FAO, Ku Dong-yu, expresó estas ideas. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todas las partes de nuestras sociedades y economías y ha puesto de manifiesto los estrechos vínculos entre la salud de los seres humanos, los animales y nuestro planeta. Solo podemos preservar la seguridad del mundo aplicando un enfoque de una sola salud. Y bueno, en el extremo derecho lo que les muestro es un árbol filogenético en donde se pudo evidenciar la relación estrecha que hay de este virus que posteriormente llamamos SARS-CoV-2. En esta imagen, bueno, es uno de los análisis más tempranos en donde se hacía este análisis genómico comparativo y entonces todavía tenía esta etiqueta de 19nCoV, ahora ya le denominamos SARS-CoV-2, que tiene un origen en murciélagos. Esto ya ha quedado muy bien demostrado. Lo que aún no nos queda claro es cuál fue la vía de contagio, si fue realmente el consumo de un alimento de origen en este animal, o realmente fue contacto directo, o si ha saltado ya este virus varias veces entre el animal y los humanos, y bueno, ha sido hasta ahora que nos hemos dado cuenta. Entonces, nos queda claro que estas enfermedades pueden tener un origen animal, pero tal vez creemos que como en el caso de COVID, pues podría ser un evento raro, o no estamos tan conscientes de qué tan frecuente es ese salto. Y por eso muestro este otro esquema que nos habla de los diferentes hospederos que podemos tener en común, bueno, que puede tener en común el virus de la influenza. Y este esquema está bastante completo, nos representan a todos con un esquema completo y a nosotros nos representan más bien con un esquema anatómico, en donde resaltan la vía aérea corporal humana. ¿Por qué? Pues porque es un virus que se transmite vía aérea. Y lo que quiero resaltar en este esquema es ver todos los animales con los que podemos tener esta interacción y que el virus de la influenza puede saltar de nosotros a estos animales o viceversa. Y pueden ser animales muy cercanos a nosotros y que tenemos mucha conciencia sobre ello, o también pueden ser animales tan distantes como los lobos marinos y que realmente se ha documentado y se tiene evidencia molecular de que pueden saltar los virus de ellos a los humanos. En este caso en específico, los que tenemos mejor estudiados son los virus que provienen de las aves y los que provienen de los porcinos. Y tenemos frecuentemente, bueno, más o menos, estos saltos de aves hacia humanos y de cerdos hacia humanos. En el caso especial de las aves, hay una diferencia entre las aves de corral y las aves silvestres, y son especialmente las aves silvestres de cuidado, ya que muchas de ellas también tienen ciclos de migración, que les ayudan a distribuir variantes de cepas a lo largo y ancho del mundo. Y aquí, bueno, también les presento un caso que también es muy estudiado, y es que, por ejemplo, el cerdo puede recibir una coinfección de dos diferentes virus, uno proveniente de aves y uno proveniente de humanos. Cuando eso pasa, el virus puede ensamblarse con componentes de ambos orígenes de virus y generar una variante nueva, podríamos decirle híbrida, que tiene modificaciones principalmente en sus proteínas de superficie, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, si nosotros nos recordamos, tal vez uno de los virus más famosos para los mexicanos, o más recientes también, es el H1N1, que recibe su nombre de estas proteínas de superficie. ¿Qué es lo que pasa cuando estos virus cambian? Bueno, que nuestro sistema inmunológico ya no es capaz de reconocerlos y eso representa una oportunidad para el virus para dispersarse más rápidamente. Independientemente de sus proteínas de superficie, el virus también puede tener modificaciones
que lo pueden hacer más agresivo o menos agresivo, como hemos estado viendo en las variantes de la cepa de SARS-CoV-2. Así como los animales nos pueden transmitir algunas enfermedades, nosotros también podemos transmitir algunas enfermedades a otros animales, y a esto se le ha denominado zoonosis inversa. A mí realmente no es un concepto que me guste mucho, o también se ha denominado antropozoonosis. Aquí les presento dos imágenes. En el extremo derecho, bueno, tenemos una imagen de la mítica Jane Goodall, que documentó con mucho detalle, bueno, muchísimas cosas en la conducta y en la forma en la que se relacionan los primates superiores, especialmente los los chimpancés, perdón. Pero también documentó una pequeña epidemia en un grupo de chimpancés que ella estudiaba con poliomielitis y que fue de origen humano. Afortunadamente, y ella lo expresa en el documental que recientemente se estrenó en National Geographic, que les recomiendo, que, bueno, una de sus mayores preocupaciones era saber si este grupo de investigadores era quien realmente había transmitido el virus, y no fue así. Se documentó que fue de otro grupo humano que vivía relativamente cerca. Y en este año se ha documentado esta infección de tuberculosis en un lemur. Este caso fue particularmente interesante. Fue un lemur muy joven que murió pues muy debilitado, con una condición de salud muy degradada, dado que la tuberculosis pues es una enfermedad muy severa, y se le extrajo un tumor que había desarrollado en el cuello, y es el que se muestra en esta imagen inferior. Y pues este tumor estaba repleto de este microorganismo que es Mycobacterium tuberculosis, pero además se trataba de una cepa multiresistente a antibióticos. Y no solo eso, era una cepa que era de origen humano y que tampoco pertenecía a los humanos de la zona donde se encontró este animal enfermo, sino era realmente de variantes de otra zona muy distante de la isla, de Madagascar. Y entonces pues queda claro que estos animales pueden adquirir enfermedades humanas, y si son transportados o si son movilizados, ya sea de manera libre o en este caso en cautiverio, pues pueden dispersar estas cepas. Al respecto del ambiente, bueno, aquí retomo un esquema de la FAO que se usa para explicar este concepto de una salud. Y lo que quiero mostrar aquí, pues es estos esquemitas de microbios que vemos repartidos por todos lados, pues son microorganismos que vamos a estar compartiendo con los animales, bueno, terrestres, acuáticos. Aquí no se representan las aves, pero bueno, también, y que también vamos a estarlos movilizando desde las actividades agrícolas, las actividades pesqueras, ganaderas, nuestros procesos de alimentación, y después los humanos los llevamos también a nuestros hogares y los volvemos a distribuir en los diferentes ambientes. Entonces, bueno, hemos visto cómo podemos distribuir a diferentes microorganismos, y esos microorganismos también nos pueden causar enfermedades. ¿Qué es lo que hemos hecho los humanos? Pues buscar las maneras de inhibir o de eliminar estos microorganismos que a lo largo de toda nuestra historia evolutiva pues nos han ocasionado enfermedad e incluso la muerte. Para esto hemos hemos descubierto, y posteriormente también hemos seguido obteniendo de la naturaleza y desarrollando algunos antimicrobianos. Si nosotros definimos a los antimicrobianos, bueno, son sustancias químicas que pueden ser de origen biológico o sintético, que van a tener la capacidad de inhibir el desarrollo de microorganismos. Esto lo pueden hacer a través de una acción biostática, cuando evitan que los microorganismos se reproduzcan, o pueden hacerlo a través de una acción microbicida, es decir, causando la muerte. En ambos casos, el objetivo final es que los microorganismos mueran. Si se inhibe durante suficiente tiempo la reproducción de un microorganismo, eventualmente morirá. Y lo que quisiera recordar es que el descubrimiento de estos antibióticos y su uso a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues nos ha dado a la humanidad ventajas y ha elevado nuestra calidad de vida, nos ha permitido sobreponernos a infecciones que antes se desarrollaban,
y podían ser pues realmente muy severas a tal grado que podían ocasionarnos la incapacidad o incluso la muerte. A partir de 1949 y gracias a toda la inversión que se hizo, estos antibióticos además bajaron de precio. En ese mismo año, una dosis de 100,000 unidades de penicilina pasó de un costo de $20 a solo 10 centavos de dólar, brindando la oportunidad a una gran cantidad de personas de acceder a este tipo de tratamientos. Lo que les muestro en la parte inferior, pues es esta distinción. Yo sé que el título de la plática se llama antibióticos porque es una palabra con la que estamos mucho más familiarizados, pero en realidad este término se refiere a esas sustancias que inhiben exclusivamente a las bacterias. El término antimicrobianos es un término más amplio e implican pues todas estas sustancias que son capaces de inhibir bacterias, hongos, virus, parásitos. Y para fines de esta plática pues estaremos hablando principalmente de antimicrobianos, aunque en algunos momentos nos referiremos exclusivamente a los antibióticos. Desde los primeros experimentos que desarrolló Fleming, él empezó a hacer pruebas con diferentes microorganismos y los probó contra, por ejemplo, en este caso, penicillium. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha son diferentes estrías o diferentes líneas de microorganismos y podemos ver algunas que se encuentran limitadas. Aquí es el crecimiento de un microorganismo, aquí es de otro, y hasta acá tenemos al hongo penicillium. Este hongo secreta las sustancias, en este caso la penicilina, al medio y evita que los microorganismos sensibles puedan crecer. Pero podemos ver que desde los primeros estudios que hacía Fleming, ya había algunos microorganismos que eran resistentes. Los microorganismos, debemos recordar que tienen millones de años en el planeta coexistiendo en conjunto y entonces han evolucionado y han desarrollado mecanismos genéticos y moleculares que les permiten sobrevivir al efecto de muchos antimicrobianos. A esta capacidad se le conoce como resistencia a los antimicrobianos. Y a partir de ahora, bueno, en general nos vamos a referir a ello como la RAM. ¿Cuáles son las causas de esta RAM? Bueno, vamos a ir analizando muchas causas. Ahorita vamos a ver que en realidad son muchísimas las causas que generan este fuerte problema de resistencia a antibióticos. Una de las más discutidas, una de las más comentadas es la subdosificación. Alexander Fleming, desde su discurso en el que recibió el premio Nobel, en 1945 dijo esta frase que voy a traducir con perspectiva de género: las personas ignorantes pueden fácilmente subdosificarse y por exposición de sus microbios a cantidades no letales del fármaco hacerlos resistentes. ¿Qué significa esto? Bueno, yo les comentaba que había dos mecanismos. Uno, que la sustancia inhibiera la duplicación del microorganismo o que definitivamente lo matara. Cuando las dosis de los antibióticos no se reciben en la cantidad y durante el tiempo necesario y en los periodos de tiempo correctos, los microorganismos se sobreponen a estos efectos y se siguen reproduciendo. No quiere decir que esto haga que los microorganismos se conviertan en resistentes, porque a veces tenemos esa pequeña confusión, o puede surgir esa pequeña confusión, sino realmente hay microorganismos, y recordemos que los microorganismos están por millones en nuestros ecosistemas, así les voy a llamar, por ejemplo, en nuestra garganta, en nuestro intestino, hay millones y millones de microorganismos. Dentro de esos millones siempre habrá algunos individuos que son más resistentes que otros. Entonces no quiere decir que se conviertan, sino quiere decir que los microorganismos que ya tienen cierta resistencia alcanzan a sobrevivir, se sobreponen y se imponen en este nuevo ecosistema. Lo vamos a ver un poco más adelante con este esquema. Entonces, nosotros recibimos una o varias dosis normalmente de antimicrobianos y vamos a hacer pues un impacto muy grande en una comunidad microbiana inicial, y esto pues sería equivalente a soltar una bomba atómica en una ciudad. Y lo que va a pasar es que van a morir la mayoría de los organismos, pero siempre habrá algunos que sean un poco más resistentes que otros. Estos van a permanecer en este ambiente y posteriormente lo van a colonizar con un
con un mayor éxito en muchas ocasiones que otros microorganismos. Eventualmente, y si todo sale bien, pues estos ecosistemas o estos ambientes o estas partes corporales vuelven a ser colonizados por otras bacterias, bueno, que son naturales de estos ambientes, pero vamos a tener ya un proceso de selección. Y una vez que un organismo pues, tiene estos microorganismos resistentes, que ahora vamos a llamar MRA o microorganismos resistentes a antibióticos, estos organismos serán capaces de transmitirlos a través de las vías que ya conocemos, a través de gotas de saliva, por una transmisión fecal oral, por contacto sexual, por fluidos corporales infecciosos y a través de los alimentos y el agua contaminadas, o incluso pueden intervenir algunos vectores como es el caso de los mosquitos para muchos virus. Algo muy importante y que quiero enfatizar en esta charla es que, algunas instituciones ya muy importantes, organizaciones, han reconocido que el motor de la resistencia a los antibióticos no es solo la subdosificación, sino el uso en sí de los antibióticos por este mecanismo que veíamos anteriormente de selección, es el motor de la generación de microorganismos resistentes a antibióticos. Y aquí pongo un ejemplo muy importante de todos los antibióticos que se prescriben. En Estados Unidos, este es un estudio reciente, en un solo año se prescribieron 40 millones de antibióticos, bueno, de tratamientos con antibiótico, solo para enfermedades de vías respiratorias. Haciendo un estimado, se puede predecir que solo 27 millones de esas prescripciones eran necesarias. Entonces, estamos haciendo un sobreconsumo de antibióticos y en muchos países este consumo va a la alza. Podemos ver en un estudio también reciente del año 2000 al año 2015 que el consumo en los países de ingresos medios y bajos creció en un 77%. Mientras que en los países de altos ingresos ya se empieza a ver una ligera disminución en este consumo. Esta disminución, bueno, se reportó de 4%. Otra causa muy importante de esta selección de microorganismos resistentes es el uso intensivo que tenemos de antibióticos en la ganadería. De todos los antibióticos que se producen a nivel global, el 70% de ellos se utilizan en la producción intensiva en el ganado. Hay una preocupación y ya hay una sensibilización al respecto por muchas instituciones y muchas organizaciones, y se tratan de establecer, por ejemplo, periodos de suspensión para que los productos derivados de estos animales no lleguen a ser consumidos por los humanos. Yo quisiera comentar aquí que creo que el enfoque ha sido bastante equivocado porque, aunque es cierto, una preocupación grande es que los antibióticos nos lleguen por vía alimentaria, realmente otro riesgo paralelo y que no se le ha puesto el mismo interés es la cantidad de microorganismos que estos animales tienen y que ya son resistentes a antibióticos y que también nos pueden llegar a través de los alimentos que estamos consumiendo. Y en el enfoque de una salud, pues explorar cuántos de estos MRAs se pueden dispersar al ambiente. En la imagen inferior lo que les muestro es un estercolario de una granja de producción intensiva de leche. Y ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? Bueno, son sistemas a cielo abierto donde pueden llegar otros organismos a dispersar pues los microorganismos que podrían tomar de aquí. Y a su vez, estos estercolarios o este estiércol se usa para abonar la tierra para producir muchos alimentos y pues en realidad es una práctica bastante estimulada por los beneficios que representa tanto para la producción agrícola e incluso está considerado pues dentro de prácticas agrícolas pues muy deseables porque en lugar de ser abonos sintéticos son abonos orgánicos, pero también son abonos que pueden tener una alta carga de MRA. Otra causa de esta resistencia a los antimicrobianos pues son algunos mecanismos con los que cuentan los microorganismos como la transferencia horizontal de genes. ¿A qué me refiero con ello? Nosotros estamos bien sabidos que la transferencia de material genético ocurre en línea directa en un proceso de ancestría-descendencia
en donde, como podemos ver en este árbol genealógico, pues tenemos muy claro que los padres transmiten la información genética a sus hijos y estos a su vez a su descendencia. Sin embargo, los microorganismos, además de estos procesos, cuentan con algunos otros procesos muy sofisticados, como lo que represento en este esquema de la derecha, que es un esquema muy simplificado donde quiero mostrar lo que es la conjugación. En este circulito morado está representado lo que es el cromosoma bacteriano, lo que podría ser un cromosoma bacteriano, y si nosotros lo comparamos con los cromosomas humanos, pues sería justo eso, sería donde está contenida mucha de la información o casi toda la información genética de una bacteria. Pero también existen algunos elementos, en este caso un plásmido, que pueden tener información genética y que tienen la particularidad de ser móviles. A través de procesos, por ejemplo, como aquí la conjugación, una bacteria que es donadora y una que es receptora pueden unirse y esta bacteria donarle a esta otra bacteria un material genético que puede contener información que le confiera resistencia. Es un proceso bastante eficiente y que las bacterias han evolucionado y han utilizado para transferirse de manera muy especial genes de resistencia, por ejemplo, a antibióticos o también a metales pesados. Estas bacterias pueden transmitir este material genético a parientes de su misma especie e incluso también están documentadas transferencias de material genético a especies diferentes. Y este es un proceso tan extremo como decirles que yo podría transferirle material genético a mi perro. Entonces, esto pues no pinta un panorama muy prometedor en el caso de la transferencia de resistencia a antibióticos. Y como humanos hemos generado ambientes muy propicios para esta transferencia. Aquí les muestro, bueno, es una imagen de una zona de desfogue de aguas negras. Igual también podríamos hablar de los estercolarios que les mostré previamente, en donde las bacterias están en un ambiente donde va a haber, en principio, muchísimas bacterias. Y también puede haber descargas continuas y muy abundantes de antibióticos. Imaginen, por ejemplo, los drenajes de la ciudad de Querétaro con 2 millones de habitantes. ¿Cuántas de estas personas están descargando heces y orinas cargadas de antibióticos? Estos son datos de un estudio muy reciente, en 2019, en aguas negras en China, en donde de 80 muestras que realizaron en aguas negras, bueno, esta imagen es representativa y es de la India, este estudio fue en China. De 80 muestras, 50 contaban con Escherichia coli resistentes, esto es el 62.5% de ellas, y de estas 50 Escherichia coli aisladas, 35 eran transconjugantes, es decir, podían transferir esa resistencia a otras bacterias que no fueran resistentes. Uno de los elementos genéticos que encontraron en este estudio, y solo por ejemplificar, pues fue un plásmido, que es el WWA8, que es un plásmido bastante grande, de 83,000 pares de bases, que cuenta con 45 genes, y de esos 45, 3 genes son de resistencia antimicrobiana. 2 genes que codifican para, o que confieren resistencia a beta-lactámicos, y uno para quinolonas. Otra cuestión que también abona a las causas de esta resistencia a antimicrobianos es la falta de diagnósticos oportunos. Es muy frecuente que los antibióticos se prescriban, incluso por médicos, incluso aunque se den en dosis adecuadas por periodos de tiempo adecuados, hay un gran problema y es que muchas veces son administrados sin un diagnóstico. Y yo me atrevería a decir que la enorme mayoría de las veces los antibióticos son administrados sin un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico cuesta aún más dinero y también lleva algún tiempo. Entonces los médicos muchas veces pueden estar recetando a ciegas, no saben en realidad quién es el agente infeccioso. Y otra práctica muy común es que dado que no sabemos o no tenemos la certeza o una aproximación de qué tipo de microorganismo está causando la enfermedad, pues se tienden a recetar antibióticos de amplio espectro, es decir, que pueden matar a una extensa variedad de microorganismos
Y en este efecto amplio, pues también pueden seleccionar a microbios bastante agresivos. Y otra práctica también común que está muy ligada a esto, pues son los tratamientos profilácticos que nosotros pudimos ver durante esta pandemia de COVID-19, en la que los médicos, aún sabiendo pues que era una enfermedad viral, pues prescribían bastantes antibióticos, o sea, en muchos de los casos, para prevenir el desarrollo de enfermedades bacterianas como parte de la complicación de esta enfermedad. Otra cuestión también que contribuye a que este problema se agudice es que muchas de las empresas farmacéuticas ya no están interesadas en desarrollar nuevos antimicrobianos. ¿Esto por qué? Bueno, porque los costos de inversión en investigación y desarrollo son muy altos. Se requieren muchísimas pruebas para demostrar el efecto de estos fármacos, para demostrar que además no tienen efectos secundarios y que pueden ser comercializados de forma segura para todas las personas. Además de esta gran inversión, los antibióticos que se generen nuevos, pues tienen que competir en un mercado que ya está saturado de antibióticos, y las nuevas restricciones que se están solicitando para controlar este problema de la resistencia a antibióticos, pues también limita las posibilidades de ganancia. Hasta aquí, bueno, hemos visto muchas de las causas que originan este enorme problema al que estamos enfrentando, y ahora vamos a platicar sobre algunas de las consecuencias pues, más apremiantes o más preocupantes. En un estudio publicado en el año 2016, se hizo un estimado de que las infecciones con 6 patógenos diferentes que eran resistentes a antimicrobianos pudieron haber ocasionado aproximadamente 700,000 muertes a nivel mundial en el año 2014. Y con esto, haciendo estimados a través del tiempo, se puede predecir que para el año 2050 es probable que haya unos 10 millones de muertes anuales por infecciones ocasionadas con microorganismos resistentes a antibióticos. Existen otras consecuencias, y una también muy importante, pues son todos los costos que va a implicar el tratamiento de estas infecciones. ¿Por qué? Bueno, porque estas infecciones cada vez son más difíciles de tratar, requieren más días de hospitalización, requieren más medicamentos, requieren más cuidados, y se estima que para el año 2050 el costo acumulado de los efectos de los microorganismos resistentes a antibióticos ascienda a 100 trillones de dólares. Estos, bueno, son trillones estadounidenses. Y bueno, otra preocupación también muy grande es el impacto que va a tener la resistencia a antibióticos sobre lo que ya se ha ganado en materia de salud pública. Con datos de la CDC de 2019, bueno, se advertía que un impacto muy grande va a ser, por ejemplo, en las personas que viven con trasplante de órganos o que reciben trasplante de órganos. En el 2016, más de 33,000 personas en ese país, en Estados Unidos, habían recibido un trasplante de órganos y pues dependían de una administración de antibióticos y tenían pues una situación delicada de inmunocompromiso o inmunosupresión. Existen también más de 500,000 de personas que reciben tratamientos de diálisis y que también su salud se ve bastante comprometida. En el caso de cáncer, bueno, aproximadamente 650,000 personas en ese año, en ese país, recibían un tratamiento para esta enfermedad. ¿Qué pasa si se acentúa el problema de la resistencia a antibióticos? Pues la ganancia en materia de calidad de vida para estas personas pues se va a ver muy, muy comprometida. Estas son algunas de las consecuencias pues más severas, y ahora lo que voy a platicarles un poco pues son las posibles soluciones a esta RAM. Y quiero comenzar por un tema que me interesa bastante a mí y yo creo que le interesa a muchos de los del público que está en esta charla, pues es la investigación. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el plano de la investigación? Pues seguir trabajando en desarrollar nuevas técnicas o abaratar las técnicas que ya se han desarrollado de diagnóstico microbiológico. Es bastante extraño que tengamos muchísimas técnicas de diagnóstico muy eficientes, muy sensibles, muy rápidas,
pero sigamos recurriendo a un cultivo de exudado faríngeo, por ejemplo, cuando tenemos una infección en vías respiratorias altas, cuando ya contamos con muchísimas otras pruebas, pero lamentablemente parece que estas no se han abaratado lo suficiente, no se han democratizado lo suficiente. Debemos continuar con el desarrollo de vacunas, aunque no es la solución, porque es continuar con el mismo esquema que hemos hecho, mientras desarrollamos otras alternativas. También es importante mantener el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Hay algunos esfuerzos, como el que represento aquí en esta imagen inferior, donde algunas farmacéuticas que ya no han querido hacer esta investigación individual se han agrupado para generar un fondo común y desarrollar antibióticos que hagan fuerte en lo que se pueden desarrollar otros tratamientos no farmacológicos. Esos tratamientos pues pueden incluir, por ejemplo, uno muy interesante que les muestro en la imagen superior, y es el desarrollo de fármacos a base de ¿cómo se llaman estos? Bacteriófagos o virus que pueden infectar a los patógenos que nos infectan a nosotros. Esta es una tecnología bastante interesante que ya va muy avanzada, ya hay pruebas en humanos en Europa, en donde se aprovechan muchas ventajas. Por ejemplo, estos virus que afectan a las bacterias suelen ser especies específicas, es decir, a diferencia de los antibióticos que yo les hacía este símil, que son como bombas atómicas que te tomas un antibiótico y mata todo lo que se encuentra, muchos de estos bacteriófagos solamente van a atacar al patógeno de interés y eso los hace especialmente interesantes. Por otra parte, bueno, también hay muchas áreas de investigación y desarrollo o de innovación que pueden seguirse estimulando, como el desarrollo de sistemas de sanitización mediante métodos físico-químicos, es decir, calor, presión, radiación, que nos puedan ayudar a disminuir el uso de sanitizantes, por ejemplo, en salas de cirugía, o sanitizantes que usamos de manera indiscriminada y ahora pues con la pandemia los usamos más. También hay mucha investigación que hacer en sistemas de manejo y conservación de alimentos. Entonces, pues yo creo que un sueño ideal, a lo mejor ahorita voy a decir un disparate, pero esa es una parte divertida de la ciencia, imaginar cosas muy, muy alocadas, es tener una planta de procesamiento de alimentos libre de antimicrobianos. Eso sería como un sueño. Y bueno, falta hacer más estudio al respecto, aunque esta es una de las partes que más se ha investigado, al respecto de los mecanismos de la RAM y también la distribución de los MRA en el ambiente. Es decir, cómo se dispersan esos microorganismos. Hoy en día simplemente pues no sabemos cuáles son los microorganismos resistentes que pueden estar circulando aquí en Querétaro y que nos podrían estar infectando en cualquier momento. Quiero hacer un especial énfasis en algunas de las soluciones que considero muy viables, y es el desarrollo de vacunas. Las vacunas se pueden desarrollar para estimular la respuesta inmunológica de cada persona hacia una variedad muy importante de patógenos que puede incluir bacterias, virus y parásitos. Algo muy importante es que estas vacunas tienen un doble o triple efecto, o sea, puede tener muchos efectos. Aquí les manifiesto dos. Al mismo tiempo que reducen las infecciones, pues evitan la prescripción de antibióticos. ¿Y a qué me refiero? Porque a veces los antibióticos se recetan, como los había mencionado, para infecciones que realmente son severas y en momentos en que son necesarios, y a veces pues se recetan solo para prevenir. Por ejemplo, una enfermedad viral, dar antibióticos, incluso aún mejor porque no los necesitamos. Y también es uno de los tratamientos en materia de salud pública más eficaces y más rentables. Entonces, si nosotros comparamos el costo aproximado de algunas dosis de vacuna anti-COVID que se han declarado, por ejemplo, de $5, contra el costo de que una persona se enferme, pues es una diferencia abismal, y entonces vuelve esto un tratamiento bastante rentable. No lo suficiente para poder vacunar a todas las personas del mundo, al menos no hoy en día, pero es muy rentable para la salud pública.
Otra solución que parece muy evidente, pero lamentablemente hay una brecha muy importante para cubrirla, pues es mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora durante la pandemia escuchamos muchísimo lavarnos las manos, ¿no? ¿Cuántas personas realmente tienen acceso a agua potable y pueden tener un correcto saneamiento y vivir en condiciones salubres? Tener una alimentación apropiada y en general, bueno, esta calidad de vida va a prevenir que las personas se enfermen y ante una contingencia que las personas pues contagien estas enfermedades. Otra solución y que yo creo que hay que poner un especial interés es comenzar a hacer conciencia de la necesidad de reducir el uso de antimicrobianos que tenemos en la producción intensiva de vegetales y de animales. Entonces usamos muchos de estos antimicrobianos de forma indiscriminada y no siempre se necesita. En algunos países ya de altos ingresos, pues está desmotivando el uso de los antibióticos con fines de engorda o de promoción de crecimiento animal. No todos los países tienen esta sensibilidad. Los países de bajos ingresos pues tienen otros problemas más grandes que cubrir, por ejemplo, satisfacer las necesidades de alimentos para su población, pero es importante empezar a trabajar en ello. O sea, ¿qué hacer para que no se les tenga que administrar tantos antimicrobianos y que realmente cuando se administran a los animales sea con fines terapéuticos, para curarles enfermedades? Y recordemos que esta parte es especialmente importante porque el 70% de los antibióticos se administran a animales, no a humanos. Dentro de las soluciones, pues ya hay varias organizaciones internacionales trabajando en ello. La ONU ha creado el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos y tiene varias estrategias y algunas acciones tripartitas entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Sanidad Animal y la Organización Internacional para la Alimentación. Y estos esfuerzos pues son importantes porque están contemplando criterios de una sola salud. En México, bueno, también nos hemos subido a este carro, no como yo quisiera, y ahorita les voy a comentar por qué. En el año 2010 en México se establecieron reglamentaciones y normas para que se impida que las personas puedan acceder a tratamientos con antibióticos sin una prescripción médica. Esto considero que ha sido un verdadero acierto. Y a partir del año 2018, bueno, pues también México ha publicado la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que prácticamente es una copia al carbón del Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a Antibióticos. La debilidad que yo veo de esta estrategia es que, aunque está plagada de muy buenas intenciones, pues no maneja realmente acciones específicas y responsables contundentes para lograr los objetivos que se plantearían con este plan. Entonces creo que hay todavía bastante que hacer. Ahora voy a compartirles algunas inquietudes al respecto de consideraciones éticas de este problema. ¿Y por qué hablar de la ética en este problema? Bueno, porque la resistencia a los antimicrobianos se origina desde las acciones y las omisiones humanas. Nosotros decidimos qué se hace y qué no se hace, y estas acciones o no acciones impactan no solamente a nuestra salud, impactan a la salud del resto de los organismos y, bueno, también a la salud del ecosistema. Jubilinea en el año 2017 hace una reflexión muy interesante y una propuesta que les voy a compartir y compara este problema de la resistencia a antibióticos con la tragedia de los comunes que fue propuesta en 1968 por Hardy. Y esta metáfora explica que en un pastizal que está disponible para muchos pastores, cada pastor pues hace un uso de estos recursos y pues al no haber una regla o al no haber un límite, pues hace un sobrepastoreo de los bienes que son para todos los demás. La tragedia ocurre porque ninguno de los pastores se abstiene de agotar el recurso y finalmente todos se quedan sin el pastizal. Y si nosotros comparamos esto con el efecto de los antibióticos o antimicrobianos, pues nosotros estamos consumiendo lentamente ese beneficio, ese recurso que tenemos, en realidad es un recurso, la efectividad de los antimicrobianos,
porque pues queremos componernos de una infección, porque lo necesitamos. Es importante mencionar que no siempre el consumo de antibióticos es negligente, a veces realmente se necesita, pero este consumo está agotando un recurso y es esa efectividad a largo plazo. La propuesta de Jubilini es hacer que este costo que se externaliza a la sociedad se internalice a través de un impuesto a los antibióticos y sugiere que se establezca un impuesto a los antibióticos cuando se usan para tratar enfermedades no graves. Él pues dice que tal vez este impuesto no disminuya el consumo, pero puede ayudar a que esas ganancias se inviertan. Aquí lo que represento con esta imagen es una comparación entre, por ejemplo, el impuesto que ponemos al alcohol. Entonces, ¿por qué ponemos un impuesto tan alto al alcohol? Bueno, no necesariamente es para molestar a los productores de bebidas alcohólicas, sino es porque el consumo de alcohol tiene costos externalizados a la sociedad muy altos y gracias a esos impuestos, bueno, se espera que se puedan cubrir algunos de estos costos. Una parte de su propuesta también dice que un médico podría tener la libertad de expedir algunas recetas sin impuestos y entonces los médicos se verían muy motivados a darlos a las personas que realmente los requieren. Otra reflexión que hace, la hace desde la perspectiva de Tim Scanlon, y esta reflexión me ha gustado mucho y dice, si tú puedes prevenir que algo muy malo pase haciendo un pequeño o un incluso moderado sacrificio, entonces sería incorrecto no hacerlo. Y la propuesta es que las personas con infecciones leves o autolimitantes, es decir, una infección que yo sé que no pone mi vida en peligro y que me puedo recuperar sin un antibiótico, la pueda pasar así, gracias a mi fortaleza o a mi respuesta inmunológica natural, y de esta manera yo contribuyo, y si mucha gente lo hace, contribuye a preservar este efecto de los antibióticos por un mayor tiempo. Otra consideración ética importante es que actualmente se maneja un concepto generalizado de que los antibióticos no hacen daño, y esto no es cierto. Los antibióticos están seleccionando los microorganismos resistentes y eventualmente esos microorganismos nos van a hacer daño. Además, muchos de estos antibióticos también tienen algunos efectos secundarios que a veces creo que no consideramos lo suficiente. Otras consideraciones, pues bueno, tienen que ver con la justicia y bueno, hablábamos de que en los países con economías fuertes, pues ya se empieza a usar menos los antibióticos y empieza a haber una presión hacia los países pobres. Yo considero que es injusto exigir que los países con menores economías se abstengan de esos antibióticos porque muchas personas recién comienzan a beneficiarse de los beneficios de estos antibióticos. Entonces hay que analizar esto, creo, desde una perspectiva ética. Y bueno, lo que ya sabemos es que las inequidades pues siempre harán que las personas que tengan menos ingresos pues la pasen más mal. Tendrán se verán más limitados a la hora, por ejemplo, de pagar impuestos o a la hora de hacer frente a infecciones con microorganismos resistentes. Otra parte importante y que está muy ligada a esta parte de justicia son los determinantes sociales de la salud. Y esto, bueno, no voy a leer aquí tal cual la definición, es la definición de la OPS sobre los determinantes sociales de la salud, pero nos hablan de las circunstancias sociales, económicas, sistémicas que rodean a las personas y que hacen que no todos podamos responder de la misma manera a diferentes problemas, en este caso la resistencia de los antimicrobianos. Entonces, para unas personas regresar a casa y reponerse de una infección en la garganta será un proceso pues relativamente fácil, pero no será lo mismo para todas las demás. Una de las últimas reflexiones al respecto de estas consideraciones éticas pues es el acceso a la información. Realmente, ¿qué tan informados estamos y qué tan libres somos sobre la decisión de los medicamentos que nos son prescritos y que nosotros consumimos? Y qué tan libre vamos a ser de elegir si optamos por la prohibición de medicamentos. Habrá momentos en que las personas realmente se vean muy afectadas si, por ejemplo, tardan más días en reponerse. Hay personas que podrían perder el empleo
sí tardan más días en recuperarse de una enfermedad pues leve o moderada. Y bueno, aquí dejo este punto, no quiero abundar en él, pero por ejemplo, estos modelos económicos de farmacias consultorio nos dejan un mensaje bastante preocupante, porque incluso hay algunos en donde la consulta médica es gratuita. Lo que cuesta son los medicamentos. Entonces, realmente, ¿qué tan libres y qué tan conscientes son los médicos de este problema o qué tanto nos están recetando antibióticos? Porque pues es parte del negocio. Las últimas consideraciones éticas de las que quiero hacer referencia, pues es una gran cantidad de costos sociales que no se han previsto, por ejemplo, el aislamiento de personas enfermas y la distinción entre las personas sintomáticas y asintomáticas. Y lo vimos durante esta pandemia, realmente muchas personas pues eran libres, las personas eran libres de circular y no teníamos manera de saber en realidad quién está enfermo y quién no. Y otra preocupación importante que creo deberíamos de empezar a considerar es el estigma que se puede generar en las personas enfermas, con enfermedades que están resurgiendo o con enfermedades nuevas. Y bueno, pues la experiencia que hemos tenido, aquí les muestro un grabado del leproso, experiencias que hemos tenido con tuberculosis, con lepra o incluso más recientes con VIH nos han demostrado que no somos muy buenos en ese sentido. Finalmente, bueno, quisiera hacer un resumen muy breve. Existe una interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental. Es importante recordar que compartimos un ambiente, recursos y patógenos también. El uso de antimicrobianos es importante tener en mente que es el verdadero motor de la resistencia a los antibióticos. Actualmente estamos consumiendo entre todos la eficacia de los antibióticos, una eficacia que en un futuro nos va a hacer muchísima falta y será muy importante analizar este problema desde una perspectiva de una sola salud para tomar las mejores decisiones. Estas son algunas referencias y bueno, pues les recuerdo que vivimos en un planeta y en este planeta pues tenemos una sola salud. Y bueno, quedo disponible para preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesora. Pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos ya una pregunta de Juan Hurtado. Dice, ¿sabes si la formación de un médico incluye el abordaje de este problema? Y si es así, ¿por qué parece ser que muchos médicos siguen fomentándolo? Sí, es una pregunta muy buena. Yo creo que los médicos sí son conscientes de este problema. ¿A qué nivel? No lo sé. Creo que sería muy importante revisar los planes de estudio para que incorporen una mayor sensibilidad a este respecto y la podamos ver. Otra parte muy importante es que el médico no es el único responsable de este problema. Y muchas veces nosotros como pacientes tampoco nos comunicamos con ellos y tampoco les hacemos ver nuestras necesidades o nuestras preocupaciones. Entonces, hay personas, por ejemplo, que lo que quieren cuando van al médico es salir con así repletos de medicamentos para saber que se van a recuperar muy rápido. Entonces, es importante también platicarlo con nuestro médico. Este concepto de médico de cabecera a veces no es muy fomentado, pero es muy saludable. Tener un médico de confianza con quien se pueda hablar y decir, estoy preocupada por la resistencia a antibióticos o preocupado, y yo preferiría abstenerme, si no es necesario, del consumo de estas sustancias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. El profesor Adrián García dice, si por acto de magia se pudiesen eliminar todas las enfermedades del mundo, ¿cuál sería el mecanismo de la naturaleza para mantener la población humana a raya? ¿No es el trabajo de estos microorganismos hacer espacio para el futuro? Pues la naturaleza no tiene muchos sentimientos, pero no, tampoco es que la naturaleza sea cruel, por definición. Yo creo que como humanos tenemos una evolución cultural mucho más fuerte que una evolución biológica.
Y lo que podríamos hacer como humanos para controlar nuestra población es trabajar más en materia de educación, en materia específicamente de educación sexual y planeación familiar, para contenerlo. Es mucho menos cruel. O sea, realmente morir a causa de enfermedades es un panorama bastante cruel, y creo que si nos volvemos una humanidad más ética y más humana, en un sentido amplio, pues procuraríamos estrategias menos severas. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿existen estudios o la mínima posibilidad de que los mecanismos de acción no solo de los antibióticos, sino de cualquier medicamento, se activen solo cuando se requiere de verdad ese agente? Am, Eso es complicado. Sí hay medicamentos que son más específicos, y yo les planteaba el ejemplo de los bacteriófagos. Los bacteriófagos sí pueden ser muy específicos. Por ejemplo, conocí de cerca un grupo que investigaba con bacteriófagos de Bruselas. Entonces, esos bacteriófagos, esos virus, solo infectaban a las bacterias del género Brucella, y algunos de ellos solo afectaban a alguna especie del género Brucella, por ejemplo, Brucella abortus. Entonces, ese sería un enfoque muy específico, pero el que manejamos actualmente, los antibióticos normalmente tienen mecanismos de acción muy generales. Por ejemplo, inhiben la duplicación de ADN o inhiben la síntesis de pared microbiana. Y entonces, ¿quién tiene pared microbiana? Pues todas las bacterias. ¿Quién tiene ADN? Pues todos los microorganismos. Incluso hay algunos antimicrobianos que pues también pueden tener efectos sobre nuestras propias células. Muchas gracias. Yo tengo una duda acerca de los antibióticos naturales, como el ajo, que la cebolla, etcétera. ¿Crees que al nosotros ya tener ya los microorganismos o todas este, estos bichos que ya estén fortalecidos, tipo Superman, y ya no les afecte nada el ajo, la cebolla o algún otro antibiótico natural? ¿Crees que ya no ya no se puede usar esos antibióticos? ¿O sí? Sí, esto que dices de los bichos Superman es un término que se usa. De hecho se llaman superbugs o supermicrobios. Y sí, lamentablemente, cuando los microbios empiezan a adquirir muchas resistencias, ya prácticamente nada los mata. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el año 2018 se detectó el caso de una persona contagiada con gonorrea, que era realmente pues una bacteria que pues ya no salía mucho en los titulares, la gonorrea, y fue clasificado como la primera cepa de gonorrea que era resistente a todos los antibióticos que había. Entonces ya no había manera de matarlo con ningún antibiótico que se usara en los esquemas de tratamiento eh, clásicos. Y entonces cuando un microbio ya tiene tantas resistencias a metales, antibióticos, a quinolonas, este, eh, a betalactámicos, etcétera, pues prácticamente ya nada los mata. Por eso se llaman superbugs. Por otra parte, sí hay un estímulo recientemente de usar antimicrobianos naturales como aceites esenciales o extractos para controlar ciertas comunidades microbianas. Estos suelen ser tratamientos menos agresivos, también menos eficientes, porque pues no alcanzan dosis tan letales, pero pueden ayudar de manera más preventiva que curativa. Entonces sí se está estimulando, por ejemplo, en agricultura, el uso de aceites esenciales. No. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Agradecemos, agradecemos la participación de la doctora y le hacemos entrega de un reconocimiento firmado por el director de nuestro centro que dice: Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, otorga el presente reconocimiento a la doctora Regina Hernández Gama por su participación en el seminario departamental de este centro, con la conferencia Resistencia a los antibióticos
perspectiva desde una salud, firmada por el doctor Juan Hurtado Ramos, director del CICATA Querétaro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Regina, por su presentación. Muy interesante. Y bueno, le mandan felicitaciones, Brunella Escutia, ¿sí? Y dice, felicidades, doctora, muchas gracias. Bueno, pues los invitamos al próximo martes. Aún no me ha mandado el título de la siguiente ponencia, no lo puedo promover, pero los esperamos la siguiente semana, el próximo martes, y agradecemos también a la ingeniero Alejandra por su apoyo en la plataforma. Saludos a todos y que tengan bonita tarde. Muchas gracias a todas y a todos por su participación.